Y aquí se tiene la idea, creo que es errada, de que Milei es un fascista. ¿Tú cómo analizas eso? Eso es lo que dijo Marianela Paco, la exministra de Evo, en una entrevista con Sarabia, ¿no? Que es un referente ahora liberal, boliviano que vive creo que en Estados Unidos, pero en una entrevista que se viralizó, ella dijo que Milei es un fascista. ¿Cómo ves a Milei fascista? ¿Es un fascista? Yo no diría que es fascista, ¿no? Tal vez sus expresiones fueron muy radicales. Lo que pasa es que él se lanzó, por ejemplo, contra ciertas políticas del kirchnerismo y lo que se denomina el populismo argentino. El hecho sencillo de eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, es generar antípodas entre lo que es la escuela austriaca versus el feminismo. El feminismo político que en la Argentina tenía una fuerza muy grande bajo el ala del kirchnerismo. Entonces tal vez ahí se lo podría tildar hasta de fascista, lo cual es incorrecto. O sea, por la actitud, digamos. Es la actitud, es el triunfo del egoísmo. Porque un fascista tiene al Estado como todo, digamos, ¿no? O sea, la violencia en el fascismo es del Estado, ¿no? O sea, y Milei es lo más opuesto al Estado que puede haber, aparentemente. Completamente. Hay que recordar que Milei fue un crítico, así como fue un crítico del socialismo, fue un crítico de los fascismos. Hayek fue un crítico del socialismo y también fue un crítico del fascismo. Hayek, que era austriaco, en la década de los 30, cuando crea esta filosofía económica, él lo que plantea es, sí, luchar contra el socialismo, pero también él dice el fascismo y también el nacionalismo alemán, vistos desde Hayek, eran vistos como socialismos, como una forma de socialismo. Nada más que un socialismo, lo que se diferenciaba del marxismo es que el marxismo, el socialismo, el comunismo era un socialismo colectivo. En el fascismo y tanto en el nacionalismo alemán era como un socialismo regido por un solo individuo, pero un solo individuo que regía un Estado socialista. Además, lo que Hayek sostenía es que también bajo el triunfo del egoísmo se debía eliminar el Estado, porque el Estado coarta las libertades individuales y por ende también coarta la emergencia del egoísmo como algo moral, digamos, o sea, lo coarta, le impone muchas leyes, muchas normas de comportamiento, etcétera. Y él dice, eso no es lo correcto. Tú bien lo has mencionado, la escuela austríaca está contraria al Estado, es el Estado versus el mercado, si hay que mencionarlo así, y en realidad es el triunfo del mercado, o sea, que el mercado sea el pilar central de la sociedad humana y no así el Estado. El Estado visto como el gran logro de la sociedad humana, ya sea desde las tesis, desde el siglo XV, XVI, hasta las hipótesis del siglo XIX y ya en el siglo XX, visto el Estado como si fuese el mayor logro de la expresión política del ser humano. Pero no, Hayek dice no, en vez del Estado, que sea el mercado. El mercado tiene que ser el mayor logro de la expresión humana y para que el mercado se dé de manera libre, tiene que eliminarse el Estado. Entonces, volviendo a tu pregunta, a tu interrogante, Javier Milei de ninguna manera podría ser fascista. El fascismo promueve el Estado, lo vuelvo a mencionar, lo que se diferencia del Estado fascista o del nacionalismo alemán versus el Estado socialista es que este Estado socialista está regido por un colectivo y este otro Estado socialista está regido por un solo individuo. Es tal vez una de las diferencias, digamos, entre ambos modelos, pero ambos promueven el Estado, ¿no? El Estado fuerte.